Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos. Ya estamos en la semana número 9 de su curso de legislación en salud. Ya estamos a una semana de concluir. Los que han entregado todo en tiempo y forma, muchas felicidades. Continúen así hasta que concluyan el resto de sus asignaturas de su carrera, pero también después de su carrera siempre tengan todo en tiempo y forma porque eso les va a dar una ventaja de conocimiento, de organización, de disciplina, que es súper importante. Yo sé que a veces hay contratiempos y es complicado o hasta imposible poder entregar en tiempo y forma, pero una vez que adquirimos un compromiso, pues tenemos que cumplirlo a cabalidad, tenemos que cumplirlo con responsabilidad y tenemos sobre todo que organizar nuestros tiempos para todo, ¿eh? O sea, no todo es trabajo, no todo es estudio, no todo es responsabilidades de ese tipo y obligaciones. O sea, tenemos que darnos el tiempo de trabajar, darnos el tiempo de estudiar, darnos el tiempo de convivir con nuestra familia, de divertirnos, de pasear, de leer, de hacer ejercicio. Maestra, no me alcanzan las horas del día, a nadie nos alcanza, pero nos tenemos que organizar porque eso se llama calidad de vida. Entonces, pues organícense, sean organizados, les repito, los que cumplieron todo en tiempo y forma durante estas 9 semanas que ya llevamos trabajando, los felicito mucho. Los que no han podido cumplir al 100% y les ha faltado una que otra actividad, pues hay que echarle ganas, y los que de plano abandonaron el curso, pues yo siempre los invito a que reflexionen. O sea, a lo mejor en esta ocasión, en este cuatrimestre, tuvieron ciertas obstáculos personales, profesionales, económicos, que les impidieron dar el 100% de ustedes, pero cumplir con este tipo de responsabilidades al final del día es un beneficio para ustedes, no para mí, no para la escuela, no para alguien más. O sea, es algo que ustedes están trabajando. Siempre todos debemos de recordar: lo que estoy haciendo ahorita es algo que me va a ayudar, es algo que me está preparando para el futuro. Y siempre lo repito, cuando una tarea se me dificulta en el trabajo, y literal, o sea, se los digo con toda honestidad, con toda sinceridad, porque no todo es fácil, o sea, ahorita las tareas a lo mejor se les hacen complicadas, pero una vez que entran al trabajo, ahí es donde verdaderamente van, es la verdadera escuela, es donde realmente van a practicar, donde realmente van a adquirir experiencia, donde realmente no van a encontrar las respuestas en un libro, tienen que empezar ustedes a solucionar de otras formas. Entonces, cuando yo me encuentro con alguna actividad, algún proyecto, algún plan, alguna tarea del trabajo donde se me está dificultando por X o Y situación, siempre mi mente es: Gaby, te estás preparando para el futuro, porque esto te va a ayudar más adelante en otras cosas, estás aprendiendo otras cosas, estás adquiriendo experiencia para poder evaluar siempre desde distintos enfoques. Entonces, lo mismo con ustedes. Siempre que una tarea, una actividad, una obligación se les complique, anímense, y lejos de ponerse ustedes mismos, porque siempre lo digo, nosotros mismos somos los que nos ponemos los límites. Entonces, lejos de ponerse un límite y decir: no puedo, está muy difícil, está muy complicado, eso no me va a servir de nada, etcétera, etcétera, piénsenlo en positivo y piensen que eso muy probablemente les va a ayudar en un futuro para poder desempeñar otra actividad diferente. Entonces, una vez dicho lo anterior, pues ya nada más nos queda por estudiar la semana número 10. Recuerden que el test final comprende las 10 semanas, y las 10 semanas tienen que estudiar y dar un breve repaso de sus contenidos semanales, que corresponde de la semana número 1. Si tienen que revisar el video de derechos humanos, la presentación y las lecturas. De la semana número 2 a la semana número 10, únicamente dentro de las evaluaciones vienen las lecturas,
y las presentaciones. Los videos ya no. Entonces, para que no crean que va a venir una respuesta del video, no. Los videos son para que ustedes puedan comprender un poquito más el contexto de lo que estamos revisando, porque una cosa es lo que leemos y decimos en clase y otra muy diferente es cómo se lleva a cabo en la práctica. Entonces, para eso sirven los videos, para que ustedes puedan revisar el contexto de lo que estamos analizando. Y en esta semana número 10 nos toca revisar el tema de situaciones legales en el ejercicio de la protección en las ciencias de la salud. Y en este tema vamos a revisar tres conceptos importantes. Negligencia, ahora ando muy trabada de la lengua, pero bueno. Negligencia, impericia y dolo. Y ustedes van a poder observar en la lección de la semana número 10 desde el acto médico, ¿no? Vamos a revisar el concepto de acto médico y vamos a ver en qué consiste. Entonces, el acto médico es el conjunto de acciones que van desde un simple diagnóstico hasta la más compleja intervención quirúrgica y que lleva una sobrecarga de riesgos en la medida que no se puede contar con elementos concretos y objetivos que permitan dar un resultado exacto. ¿Y esto por qué? Porque obviamente voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? En esta semana me tocó llevar a mis pequeños perros, bueno, no son pequeños, pero a mis niños, me tocó llevarlos al veterinario para que les hicieran su limpieza dental. Y aunque pueden decir, pues son perros y todo, pues es una rama de la medicina, ¿no? No en seres humanos, pero tiene que ver con la medicina. Y como todo procedimiento de la medicina, pues lleva un riesgo. Y literal, te hacen firmar una hojita para, pues obviamente tienen que anestesiarlos un poco para tranquilizarlos y poderles limpiar efectivamente toda su dentadura. Lo mismo sucede en los procedimientos que realizan los profesionales de la salud y de ahí pues las cartas responsivas, las cartas de altas voluntarias, las cartas, todo este tipo de documentos que les piden tanto a los pacientes si están conscientes y en pleno uso de sus facultades mentales o a los familiares de los pacientes o cualquier responsable que vaya con el paciente, porque pues obviamente no siempre puede ir el familiar, si es alguna emergencia o algo, pues no es como que estaba con un familiar. Y entonces tienen que firmar este tipo de cartas responsivas. ¿Por qué? Pues porque un acto médico no garantiza que el paciente vaya a estar sano y salvo. ¿Por qué? Porque no sabemos las condiciones en las que viene, si es de gravedad, si es de urgencia, si es algo que se puede tratar, si es algo que no se puede tratar. Entonces, obviamente, tienen que firmar este tipo de documentos para tener conocimiento de que no pueden tener resultados exactos, pueden dar un diagnóstico los profesionales de la salud, pero este diagnóstico pues puede tener muchas variantes, ¿no? Porque a lo mejor supongamos que en una emergencia no va ningún familiar con el paciente, van solo los amigos. Y entonces les preguntan a los amigos, ¿sabes si tienen alguna alergia? No, no tienen ninguna alergia. Y a lo mejor no tienen ninguna alergia común que tenga que ver con algún alimento o medicamento, ¿no? Pero yéndonos, por ejemplo, a los capítulos de Grey's Anatomy donde de repente salen pacientes que son alérgicos al tipo de hilo quirúrgico que se usa habitualmente y entonces crea una reacción y de ahí crea infecciones y de ahí crea... Entonces, toda esta serie de consecuencias pues no son previstas ni calculadas porque no es común y a partir de ello pues es que puede no haber un resultado exacto del derivado del tratamiento que se propone. Entonces, una vez que revisamos el acto médico, se menciona en la presentación que les voy a compartir en la semana 10 que debe realizarse con ciertas expectativas, que son 5. Tienen que ver con la técnica correcta, el profesional capacitado, un lugar apropiado, una forma lícita y una conducta ética. Y todo esto, si ustedes se fijan, es lo que hemos estado estudiando durante estas 10 semanas. Una técnica correcta, bueno, pues esas se las tienen que dar sus profesores
que les enseñan sobre los procedimientos y cómo realizar cada una de estas técnicas, ¿no? El profesional capacitado, pues por eso están estudiando, pero además no es ni la primera, bueno, no es la última vez que van a estudiar un tema relacionado con medicina, ya que los profesionales de la salud pues constantemente tienen que estarse capacitando para poder adquirir nuevas habilidades y pues también actualizarse, ¿no? Conforme dicen ya no va a haber enfermedades nuevas, pero pues de repente cae una pandemia y hay que actualizarse, hay que capacitarse. Y así sucede pues durante toda su vida. Un lugar apropiado, una forma lícita y una conducta ética. Y para estas tres últimas, pues de los mejores ejemplos que siempre les he dado son los abortos clandestinos. ¿Por qué clandestinos? Porque pueden ser clínicas que no estén autorizadas, que ni siquiera estén en condiciones de salubridad, que no tengan el equipo adecuado, que no tengan la capacitación correcta los profesionales de salud. De forma lícita, pues obviamente no es de forma lícita, porque si no cuentan con una licencia que certifique que esa clínica tiene las condiciones adecuadas y el personal capacitado para poder desarrollar ese procedimiento, pues obviamente está incurriendo en ilicitud. Y una conducta ética, pues también, ¿no? La gente que trabaja en ese tipo de clínicas clandestinas y que ayudan a realizar ese tipo de procedimiento, donde las consecuencias, pues por lo general ponen en riesgo la vida y la integridad de la mujer, pues ahí ya deja de haber una conducta ética. Otra falta en alguna conducta ética sería como el ejemplo que les puse, ¿no? La niña a la que le estaban suministrando un tratamiento nuevo, donde no se percataron de que el tipo de anestesia que le estaban suministrando le hiciera efecto y a pesar de escuchar los gritos literal y quejas de la menor al realizar el tratamiento, pues ningún profesional de salud, ni el anestesiólogo, ni el médico, ni la enfermera, o sea, nadie fue para detenerse y decir algo está mal, algo está pasando, porque pues una cosa es un berrinche y otra cosa es que realmente veas que está gritando de dolor. Yo creo que se puede diferenciar muy fácilmente. Entonces ahí también hay una falta de conducta ética. Pero si juntamos estos 5 elementos, pues vamos a tener un acto médico adecuado. Posteriormente revisamos que no obstante la práctica conlleva riesgos que incluso con las mejores condiciones se afirma la posibilidad de hacer daño es inherente al ejercicio de la medicina. Y lo que les comentaba, o sea, puede ser que tengan toda la capacitación, puede ser que tengan los mejores instrumentos, equipo, medicamentos, etcétera, pero algún factor ajeno a su práctica puede ocasionar que los resultados no sean los esperados y a lo mejor el paciente mintió, dijo que no había comido nada y pues resulta que le dio hambre y sí comió, y eso afecta el resultado, alguna alergia inesperada, alguna síntoma, pero no es síntoma, algún efecto de algún medicamento. Hay muchos que, por ejemplo, no responden o necesitan anticoagulantes, todo ese tipo de cosas que en una cirugía pues sí son básicas y que pueden marcar la diferencia entre una cirugía exitosa y una que tenga consecuencias graves, ¿no? Una vez revisado esto, vamos a observar el tema de la malpraxis y el error médico. En la malpraxis debe haber culpa en la actuación del profesional y en el error médico puede ser un factor de tipo institucional, ya sea burocracia, falta de insumos o recursos humanos. Entonces volvemos a lo mismo. La malpraxis sería el ejemplo de la niña, ¿no? Todos estaban viendo que estaba sufriendo. La malpraxis fue porque la anestesia no surtió el efecto adecuado. Estaban suministrando un nuevo tratamiento que no había sido practicado en ella, habían llevado un tratamiento anteriormente que ya habían probado y este era nuevo y entonces pues obviamente iba a tener otras consecuencias y no fueron lo suficientemente cuidadosos. Entonces ahí hubo una malpraxis. Un error médico es, por ejemplo, la burocracia, la falta de insumos, recursos humanos. Ejemplo, tuvo un accidente y necesita una tomografía urgente para poder revisar dónde está el daño en la cabeza, ¿no?
pero pues resulta que no está en la Ciudad de México, o sea, el accidente lo tuvo en un ejido, en un municipio en Chiapas. Y resulta que en Chiapas, pues para llegar de municipio a municipio, pues te tardas 3 horas y no lo pueden mover. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues ahí ya es un error médico porque no cuentan con el equipo necesario, pero no es su culpa. O sea, pues sí, yo lo quiero atender, pero no tengo los insumos para poder dar un diagnóstico correcto y oportuno y que le pueda yo brindar la atención que está necesitando. Entonces ahí obviamente es un error médico, pero es ajeno a una malpraxis. Una malpraxis es con culpa, es con dolo, porque estoy viendo que la niña está sufriendo, pero yo sigo con mi procedimiento porque tengo prisa y porque tengo que hacer 20 más y quiero salir temprano. Y un error médico es, pues sí lo quiero ayudar, pero no tengo el equipo, no tengo insumos, no tengo el personal adecuado, estoy yo solo, etcétera, ¿no? No hay un médico de guardia, todas esas cosas. Entonces, eso marca la diferencia en el tipo de culpa que tiene un profesional de la salud, perdón, cuando sucede un problema de este tipo. Y entonces de la malpraxis se deriva precisamente 4 tipos. La malpraxis con dolo, con negligencia, con impericia o con impericia temeraria. ¿Qué es dolo? Dolo lo podemos decir, dolo es cuando sabes que estás haciendo algo mal, pero decides continuar. Entonces, déjenme pensar en un ejemplo con dolo. Ya sé. No sé si alguna vez en su vida han escuchado en las noticias, pero suele ser común, donde en Estados Unidos, como ustedes saben, los dentistas por lo general anestesian completamente al paciente. O sea, no es una anestesia local como aquí que vas a, no sé, a que te saquen una muela y te ponen solo la anestesia local con una inyección. En Estados Unidos, por lo general, ponen la anestesia, no sé cómo se llama, pero la que respiras y te duermes completamente. Entonces, ha habido desde casos, ninguno ha sido leve, porque pues obviamente todos tienen dolo, que es lo que estamos revisando, pero han sido diferentes. Ha habido casos desde el médico o el dentista que se quiere pasar de listo con la paciente y abusan de ellas. O hubo uno que, por ejemplo, salió en las noticias y donde la expareja de la doctora, porque era mujer, le dice yo te curo lo que traigas, supongamos eh, lo que sea, ¿no? Una extracción de muela. Entonces lo duerme y cuando el hombre despierta sin una sola pieza dental. Entonces, obviamente, pues ahí hay un dolo. O sea, no lo estás haciendo porque te equivocaste, porque no viste que te estabas equivocando, porque no. O sea, lo estás haciendo con toda la intención, conciencia y voluntad de que sabías que vas a hacer un daño. Entonces, esa es una malpraxis con dolo. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Bueno, más bien, ahora tenemos el tema de la negligencia. La negligencia pues aplica con el caso de la niña, ¿no? Estoy viendo que está sufriendo, estoy viendo que está y soy negligente y no me tomo 5 minutos para revisar si es la anestesia, si es a lo mejor solo un berrinche, si qué tipo de molestia está presentando, si está presentando algún otro síntoma o efecto, o sea, me vale y yo sigo con mi procedimiento. Eso es negligencia, ¿no? Porque además, pues imagínense, es una niña que tiene un diagnóstico de cáncer, que ya está sufriendo, que ya viene de un proceso de tratamientos de meses y todo, y encima de todo el trauma que ella trae, pues yo le ocasiono otro trauma al no tener cuidado en el suministro de otro tratamiento. Eso es negligencia. Luego tenemos la impericia. La impericia es la falta de capacidad y experiencia de conocimientos técnicos y prácticos cuando se actúa sin tener el conocimiento y se genera daño. ¿Cuál puede ser la impericia? A ver, soy residente en el hospital y llega una emergencia
y la mamá del niño me empieza a decir, atiéndelo, por favor, y la ven llorando, y la ven gritando, y la ven deshecha, y ustedes empiezan a entrar en pánico y dicen, sí, sí, la puedo atender, y la atienden. Entonces, eso es impericia, porque no cuentan todavía con la capacitación adecuada, correcta, tampoco hay supervisión de un médico de guardia que vea que si están haciendo algo mal los pueda apoyar y corregir el daño. Entonces ahí hay una impericia. No lo sé hacer, pero a lo mejor algún tema emocional, pánico, nervio, lo que sea, me lleva a realizar el procedimiento. ¿Y cuál es la impericia temeraria? La impericia temeraria es cuando digo, bueno, todavía no lo sé hacer, pero sí he visto cómo se hace, me lanzo, ¿no? Es como, sí puedo. Entonces, aun y cuando ustedes saben que todavía no cuentan con los elementos y las herramientas suficientes para llevar a cabo el procedimiento, pues piensan que sí pueden, lo hacen y ocasionan una mala praxis, ¿no? Entonces, esos son 4 tipos de mal praxis y que deben ustedes de diferenciar. Y como pues les he mencionado desde un principio, ¿cómo van a evitar meterse en este tipo de problemas? Pues actuando con responsabilidad, con ética, con honestidad y con respeto por los pacientes. Si ustedes toman todo este curso y todas las herramientas que hemos visto del respeto a los derechos humanos, o sea, no es que los vayan predicando, ¿no? O sea, pero sí que si ustedes ven que algo está mal hecho, pues alcen la voz. Si ustedes les están pidiendo algo que saben que va a estar mal, también no lo hagan. O sea, es como pues, los adolescentes, ¿no? Que empiezan a fumar o a tomar por la presión social, no lo hagan. Si saben que va a estar mal, no lo hagan. Evítense problemas, evítense perder su licencia como profesionales de la salud por una malpraxis y por una responsabilidad que les va a afectar en su carrera. ¿Y cómo les va a afectar en su carrera? Pues desde no alzar la voz cuando ven que algo está haciéndose mal, desde ahí. Entonces, pues por mi parte sería todo. Cualquier duda que tengan, pero de verdad dudas, mándenme un mensaje porque eh, pues para mí es importante que ustedes externen esas dudas antes de que realicemos el test final. Entonces, cualquier duda que tengan de cualquiera de las lecciones vistas durante las 10 semanas, pues manden un mensaje y yo se los contesto a la brevedad con mucho gusto resolviendo esas dudas. Les mando muchos saludos, mucho éxito y sigan así con todas sus materias, sean siempre constantes. Gracias.